A continuación, tenemos palabras del doctor Samuel Lichtenstein-Teiser, exministro de Educación y Cultura de la República de Uruguay, que compartirá su experiencia internacional en relación a las reformas educativas relevantes aplicadas en el sistema educativo de su país. En primer lugar, agradecer esta invitación para discutir un tema que actualmente recorre como preocupación todos los países de América Latina e inclusive de países desarrollados. Yo, con cierta humildad, voy a plantear simplemente algunas ideas que me surgen de las reformas que se han realizado en Uruguay, porque durante 30 años, casi como un récord, hemos tenido 3 reformas educativas, 3 reformas, una cada 10 años. La primera reforma, y yo quiero señalar del principio que todas fracasaron, la primera reforma estableció un criterio que realmente significó resignar el papel rector de la Secretaría de Educación Pública a una comisión encargada del tema de la educación preuniversitaria, a expertos y delegados docentes de la etapa preuniversitaria. Esto significó resignar, por lo tanto, un papel importante de la Secretaría, al que agregaron muchas funciones, pero le sacaron el corazón fundamental que significa poder orientar la educación pública. La segunda reforma fue una reforma positiva en muchos aspectos. Se agregaron temas importantes como los que aquí se tratan: formación docente, escuelas de tiempo completo, educación preinicial, en fin, no hubo sin ninguna duda sino propuestas positivas. Pero ¿cuál fue el problema de esa reforma? Que el encargado presidente de esa comisión autónoma hizo un esfuerzo importante, pero terminó personalizando la reforma. O sea, que en Uruguay era conocida como la reforma de fulano de tal, en lo cual de alguna manera creó una gran debilidad, no solamente por el protagonismo que significaba esa presencia de una persona interesante, conocedora, pero que sin ninguna duda le faltó la capacidad de diálogo con las instancias legislativas, con las instancias sindicales, con las instancias de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, esa fue también una experiencia fallida, no porque no se lograron algunos aspectos y positivos, sino porque falló en cuanto a la concepción exactamente de la solución de este problema. La tercera reforma, establecida hace 10 años, significó un cambio profundo, en el sentido que la educación pública pasó a ser cogobernada por partes iguales entre los sindicatos docentes, los sindicatos de los maestros, los sindicatos de los profesores de distintos ciclos preuniversitarios y el gobierno, por partes iguales. Esto significó, sin ninguna duda, también un problema. ¿Por qué? Porque con toda legitimidad los sindicatos docentes planteaban sus particulares necesidades, en cambio el gobierno trataba de plantear las necesidades de carácter colectivo. Y la capacidad de poder concretar un acuerdo en ese sentido estableció un empate desde el punto de vista de las decisiones, de tal manera que el gobierno tuvo que tomar una decisión muy particular, tuvo que darle doble voto al delegado del Poder Ejecutivo para poder establecer una solución a esos problemas. En definitiva, las conclusiones que se extraen de esta realidad, que llevan a otra reforma educativa seguramente en el futuro, quizás aprovechando lo que ya se ha hecho, pero también modificando en varios aspectos esto que yo acabo de señalar, establece ciertos principios básicos y fundamentales sin los cuales no se puede avanzar en la educación pública. En primer lugar, rectoría del Estado. El gobierno debe asumir con propiedad la capacidad de desarrollar un modelo, un acuerdo, un marco normativo de la educación pública. Por supuesto, no acartonado, no rígido, sino flexible,
y abierto, como se señala en los acuerdos regionales que han habido en este caso. Quiere decir que el papel rector de la universidad, el papel rector de la Secretaría de Educación Pública debe ser fundamental, sin limitar, permitiendo inclusive, si me permiten, la participación de todos los sectores. Es importante en ese sentido agregar a la rectoría que el Estado debe asumir a través del Gobierno y de la Secretaría de Educación Pública la necesidad de participar a la sociedad en su conjunto, sindicatos, padres de familia, organizaciones no gubernamentales. Yo me congratulo a observar este foro, digamos, nacional, que esto se está logrando en el caso de México. O sea, ha habido varios foros. Y yo creo que esa filosofía de participación es fundamental, sin la cual no hay ni personas adecuadas, ni instituciones capaces de llevar a cabo y tomar en cuenta, yo diría, la conciencia que en el país existe de la necesidad de mejorar la calidad de la educación. En tercer lugar, quiero señalar, por lo tanto, Rectoría del Estado, participación social, que es fundamental, y quisiera simplemente, atendiendo un poco a la preocupación respecto a la formación docente, decir que con respecto a las características de los maestros que se pretenden formar en un país, es importante centrarlo en el aprendizaje de los alumnos, no tengo la menor duda, pero ya es insuficiente eso. A mi modo de ver, es necesario inculcar valores, no solamente conocimientos, sino formas de actuación. En este momento la sociedad está justamente desafiada por una serie de problemas de individualismo, del punto de vista, diríamos, de la actuación personal y muchas veces de las familias y de los distintos alumnos, que hacen que hay valores que se tienen que mantener y que tienen que ser de alguna manera, yo diría, alimentados. Los principios, valores de convivencia, los principios de, yo diría, de tolerancia, los principios de trabajo en equipo. Es importante, además, que la gente no trabaje individualmente. Así como trabaja con las computadoras, tiene que también trabajar con la gente. Tiene que haber un colectivo permanentemente en ese sentido. Y en tercer lugar, y en segundo, digamos, como parte de ese papel de las características del maestro, me parece que es importante reconocer algo que en los documentos yo he leído con respecto al tema del liderazgo de los docentes. Como alumno, uno ha tenido en el pasado la capacidad de reconocer a algunos maestros como maestros que fueron importantes en la vida de uno. ¿Por qué? Por su calidad humana, por su forma pedagógica. Es decir, el maestro inculca elementos importantes en el conocimiento, pero también en el quehacer y en la capacidad de actuación de los alumnos. Ese liderazgo hay que alimentarlo de alguna manera. En ese sentido, por lo tanto, simplemente yo me permito establecer que estos aspectos que señalé antes, Rectoría del Estado, participación social, aprendizaje, pero también inculcar valores, me resultan sumamente significativos para lo que pueda ser, digamos, la educación en el futuro, una educación que va a estar sujeto a múltiples desafíos, pero que tiene que ser justamente por ese motivo flexible, abierta y dinámica de todo punto de vista. Muchas gracias. A continuación tenemos palabras del licenciado Pedro Montt Leiva, ex subsecretario de Educación de la República de Chile, que compartirá su experiencia internacional en relación a las reformas educativas aplicadas en el sistema educativo de su país. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Ustedes están embarcados en una vasta reforma muy desafiante y desde ese punto de vista son un lugar al cual muchos de los países de América Latina estamos mirando, porque este es uno de los temas centrales de nuestras agendas. En el caso chileno, hoy día estamos francamente en una montaña rusa de cambios en materia educativa. Y así que los acompañamos en este esfuerzo.
señor secretario nacional de Educación, señor gobernador, autoridades y dirigentes sindicales y miembros de este foro. Yo quisiera centrarme en mi exposición, que voy a tratar de que sea breve, en 3 puntos importantes. Primero, dado que el tema son las escuelas normales, ¿qué ha hecho Chile en materia de política de formación inicial docente en educación general básica? ¿Cuáles son los grandes nudos, los problemas? Hacer un zoom sobre 2 de estas políticas, centrarme, que están muy relacionadas con lo que ustedes están intentando hacer. Y referirme por último a los desafíos de la política pública en materia de formación inicial docente. En relación a los problemas que ha debido enfrentar Chile, a diferencia del caso que nos acaban de relatar, nosotros no tenemos un problema de rectoría, pero sí tenemos un sistema enormemente desregulado, particularmente en educación superior, producto de un experimento, de una experiencia de rasgos neoliberales que introdujo el mercado en las políticas educativas. Y sobre eso hemos tenido que actuar. Es una complejidad no menor. ¿Ya? Chile, desde el inicio de los gobiernos de la concertación en el año 90, ha tratado de romper con una imagen reduccionista de lo que era la formación de los profesores en educación inicial, centrada básicamente en que los niños al 8º grado iban a tener que tener las competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas y punto. En primer lugar, el gran tema que tenemos en Chile respecto de la formación de los maestros es un explosivo incremento de la matrícula en educación. Teniendo ese problema a la vista, Chile ha intentado varias políticas, con aciertos y desaciertos. En el plano de regular de mejor forma la provisión de maestros, pero también buscando, primero, atraer a los mejores y más talentosos alumnos a la pedagogía, premiarlos por su desempeño y ojalá mantener a los docentes de buen desempeño en las aulas. Ese ha sido el propósito central. Con claro y oscuro se ha avanzado en esa dirección. ¿Qué cuestiones se han hecho? Cambios que se arrastran de la dictadura militar, referidos a la desespecialización de los profesores de educación básica. Nosotros tenemos una educación básica de 8 años y una media de 12, ambas obligatorias, de 4, ambas obligatorias. La educación básica se divide en ciclos. Un ciclo de 4 años generalista y un ciclo de 4 años de 5º, 8º año con mayor especialización. Y nuestros profesores son formados para los 8 años, y eso es un problema, porque las carencias que tienen de especialización para enfrentar los 4 últimos años de la enseñanza básica se manifiestan evidentemente. Y en eso se ha desarrollado un programa, o se desarrolló durante los últimos años un programa de fomento a la especialización de los profesores de 2º ciclo, de 5º, 8º año. Una segunda cuestión que se ha intentado por la vía de regular la calidad de la oferta tiene que ver con la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía. En Chile existe un sistema voluntario de acreditación de las instituciones de educación superior. En el caso de las pedagogías es obligatorio. Ahora, esto ocurre desde el año 2006, lo que tenemos como evidencia es que a pesar de los procesos de acreditación, estos no han tenido el impacto para poder producir mejoras de calidad en la formación de profesores, debido, entre otras cosas, a las características del proceso de acreditación que se está pronto a corregir con nuevas medidas respecto de ese aspecto. Un tercer tema sobre el cual tenemos ya datos
es introducir evaluaciones al egreso de los estudiantes de pedagogía y para el ingreso a la carrera. Y aquí conecto mucho con lo que ustedes van a intentar en el próximo tiempo respecto de los concursos de los maestros para ocupar las plazas en la educación básica. Una prueba denominada Inicia evalúa los conocimientos disciplinarios y pedagógicos de los egresados. Los resultados de esta prueba son realmente preocupantes. Para darles una idea, se evalúan voluntariamente las carreras de pedagogía, se han evaluado alrededor de 30, 40 instituciones formadoras de profesores con sus egresados. En el caso de los conocimientos disciplinarios, cerca del 60% de esas carreras tienen la mayoría de sus alumnos en un nivel insatisfactorio de conocimiento. Estamos hablando de los egresados de pedagogía. En el caso de los conocimientos pedagógicos es más fuerte la formación. Cerca de un tercio de esas carreras, de esas facultades de educación, tienen alumnos en niveles insatisfactorios. Y son pocas las facultades que logran niveles satisfactorios de formación de esos maestros. En esta misma dirección se ha intentado la elaboración y aplicación de estándares orientadores de la formación docente. La idea es dar luces a las escuelas formadoras que se espera los maestros sepan y sepan hacer. Y el Ministerio encargó eso desde el año 2008 a instituciones especializadas y un proceso de consulta de alrededor de 2 años tuvo como producto, les voy a dejar el link de la web para que vean los materiales, unos estándares que describen de manera inequívoca y precisa qué se espera sepan y sepan hacer los profesores de educación general básica. Primero, en las denominadas competencias generales que todo profesional debiera tener. Segundo, en materia de competencias pedagógicas. Tercero, en relación al manejo de las disciplinas. Esto se ha hecho en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales. Desde el 2012 tenemos estándares para la educación media y la educación parvularia. Una política más reciente tiene que ver con la atracción de buenos estudiantes a pedagogía. Se han creado incentivos monetarios y no monetarios para que estudiantes talentosos con buenos resultados en nuestra prueba de selección universitaria opten por estudiar pedagogía. Hay datos, se han movido los promedios de ingreso a las carreras de pedagogía que estaban dentro de los últimos de la clasificación. Eso se han mejorado. Sin embargo, es muy temprano saber si estos buenos docentes, y eso es uno de los temas de nuestras políticas, van a poder efectivamente contribuir a la mejora educativa, por lo que voy a terminar diciendo al final. El gran problema que ha enfrentado nuestra política en materia de formación de profesores tiene que ver con una formación que conecte con el resto de los ámbitos en materia de desarrollo profesional docente. Nuestro gran problema, y probablemente de los países de América Latina, ha sido el no tener una visión sistémica de las políticas en materia de profesores. ¿Y eso qué significa? En primer lugar, se requiere abordar articuladamente los cambios que se van a hacer en materia de educación y de formación inicial con las condiciones de trabajo de los docentes en ejercicio, con su carrera, su formación en servicio, y eso tiene que ser una lógica articulada. Pongo un solo ejemplo a propósito de esto que explicaba de qué ocurre si nosotros atraemos a los mejores y más talentosos estudiantes a la carrera de pedagogía, si ellos en el futuro no avisoran una carrera atractiva y desafiante. Probablemente sea extremadamente difícil reclutar a esos jóvenes. Y así puede pasar en muchos ámbitos, y por tanto es necesario, al pensar
la carrera, articular el conjunto de las piezas que hacen a la política docente. Y en materia específica de formación inicial, ¿qué se requeriría? Primero, formativo de los egresados. Elevar las exigencias para el ingreso a los estudios pedagógicos. Mejorar los programas, obvio, sus mallas curriculares. Y aquí hay desafíos importantes de la pedagogía del siglo XXI, logrando un nuevo mejor balance entre lo teórico y lo práctico. Gran problema, porque la pedagogía es un saber que se acumula en el hacer. Y si no hay práctica, no hay forma de linkear con la teoría. Lo disciplinario y lo pedagógico, la eterna disputa entre las facultades disciplinarias y las facultades pedagógicas. Y el desarrollo de las capacidades, esto es una novedad para nuestro sistema de los docentes para enfrentar una matrícula diversa en el aula, particularmente la de sectores vulnerables. Todo esto son aspectos esenciales de la pedagogía, pero eso pasa, entre otras cosas, por superar y mejorar sustantivamente las capacidades de los formadores de formadores. Si no renovamos la educación de profesores, difícilmente vamos a lograr estos propósitos. Todo esto que he dicho, creo, es parte también de un modelo educativo. El modelo educativo de un país no es solo lo que deben aprender y saber los estudiantes, también es los docentes que requiere ese modelo. Y eso es parte de la discusión central en la que ustedes están empeñados. Efectivamente, si logramos que todas estas piezas articulen una política, se estará contribuyendo a que los más talentosos opten por la pedagogía, en el ejercicio de su profesión se destaquen por su buen desempeño y que como resultado de una política sistémica, los de mejor desempeño se mantengan en las aulas, que es el propósito central de toda mejora si creemos que nuestra calidad educativa está directamente relacionada con las competencias y capacidades de nuestros docentes. Muchas gracias. A continuación, tenemos conclusiones de las mesas de los foros regionales a cargo de los integrantes del Consejo Asesor de los foros de la Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo de educación normalista. Participa, primeramente, el maestro Alberto Arnau Salgado. Maestras, maestros, se nos encomendó una tarea que ahora estamos culminando en esta presentación de las primeras reflexiones y síntesis de lo que han sido los 6 foros regionales para la revisión del modelo de educación normal. A continuación, presentamos los resultados de los foros regionales, organizados en 4 grandes rubros. El primero es la planeación y la gestión del sistema, que me corresponderá a mí enseguida. El segundo es lo referido a los planes y programas de estudio, que le corresponderá a la profesora Rosa María Torres y Concepción Barrón. El tercero es el que se refiere al desarrollo profesional de los formadores de docentes. El cuarto, con una serie de recomendaciones y sugerencias que estará a cargo de la maestra Catalina Olga Maya. Procedo a la presentación de la parte que me correspondió a mí después de esta introducción general. Se refiere a la planeación y la gestión del sistema. Con respecto a la gestión, se plantearon diversas propuestas orientadas a construir una nueva relación entre el sistema de formación de maestros y algunos de los otros de los componentes del sistema educativo nacional, así como la necesidad de construir una nueva relación entre autoridades educativas federales y estatales, y entre ambas y cada una de las escuelas normales del país. Algunas ponencias se refirieron a la gestión del conjunto del sistema, otras se refirieron
a la gestión de cada una de las instituciones normalistas. En lo que se refiere a la gestión general del sistema, varias ponencias plantearon la necesidad de revisar el marco normativo nacional, estatal e institucional de la educación normal. Incluso se planteó la importancia de integrar un equipo de trabajo que tenga como tarea esencial asesorar e impulsar las reformas normativas e institucionales que se requieren para la consolidación del Sistema Nacional de Enseñanza Normal. Entre la normatividad que deberá revisarse de acuerdo con las propuestas planteadas por los participantes están las que se refieren a la estructura y organización del sistema en su conjunto, en el ámbito general, federal y estatal, los reglamentos interiores de las escuelas normales y aquellas normas que tienen que ver con el ingreso, la movilidad de los maestros, formadores de maestros en las escuelas normales. Otros ponentes plantearon la necesidad de fortalecer la planeación de la matrícula normalista atendiendo a las capacidades de cada escuela normal y a los requerimientos docentes de cada nivel y modalidad educativa en cada entidad federativa. También se presentaron varias ponencias encaminadas a mejorar la oferta de programas académicos, estudios cualitativos, estudios prospectivos que cuantifiquen la demanda para cada nivel y modalidad, y estudios cualitativos que identifiquen los requerimientos de los programas vigentes, así como el diseño de otros que se juzguen necesarios para el desarrollo de la educación básica. También se propuso que se otorgue una amplia participación de las comunidades normalistas en este proceso de valoración y diseño de los programas académicos. Varios de los planteamientos propusieron la necesidad de conseguir una mejor articulación entre la formación de profesores, la formación inicial de profesores, por un lado con la educación básica y por otro lado con la educación superior. Por el lado de la educación básica destacaron dos puntos. Uno es el alineamiento curricular entre la formación inicial de maestros y la educación básica, así como con algunos de los componentes esenciales del nuevo servicio profesional docente, entre los que destacan los perfiles, los parámetros y los indicadores para los maestros. Y por otro lado, el nuevo modelo de formación continua y el apoyo técnico, académico a los maestros que está previsto dentro del nuevo servicio profesional docente. El segundo punto que se destacó es la necesidad de fortalecer el vínculo entre formación inicial de maestros y educación básica para consolidar la formación de los futuros maestros en la observación, el análisis y la crítica de la práctica docente. En este aspecto se propuso construir una relación más estructurada entre los responsables de la gestión del sistema de educación básica y los responsables de la gestión de las escuelas normales, para terminar con la gestión casuística que apuesta todo a la mejor voluntad en cada caso de los directivos de ambas escuelas. En varias ponencias también se plantearon inquietudes sobre que expresaron las malas condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas normales, tales como deficiencias, faltas de aula, auditorios, espacios para el deporte, bibliotecas, conectividad, electricidad, agua potable y sanitarios. En lo que se refiere a la gestión de las escuelas, varios ponentes plantearon la necesidad de fortalecer a las escuelas normales como comunidades de aprendizaje y como instituciones que aprenden de su propio desarrollo. En consecuencia, con esta idea se propuso la consolidación de los órganos colegiados como instancias de diálogo
cooperación y toma de decisiones. Por otra parte, una de las propuestas más frecuentes fue la de otorgar a cada escuela normal un mayor margen de autonomía en la definición, gestión y organización de sus proyectos académicos, así como en la gestión de sus recursos. Varias ponencias también propusieron que la designación de los directivos de las escuelas normales se realice con una mayor participación de las comunidades académicas de las escuelas, tomando en cuenta las trayectorias de los aspirantes a ocupar tales cargos y con base en la presentación y discusión de sus respectivos proyectos académicos. Otras ponencias plantearon la necesidad de revisar criterios e instrumentos para la selección de nuevos estudiantes con el fin de construir un sistema más objetivo, transparente y pertinente. Entre otras cosas, propusieron una mayor participación de cada escuela normal en la selección de sus estudiantes. Se propuso que los exámenes o concursos de carácter más general se complementen con otros dispositivos como son entrevistas, ensayos y semestres propedéuticos. Por último, se expresaron varias inquietudes sobre la gran disparidad que existe en el personal académico de las escuelas normales y en el interior de cada una de ellas. Se dijo que en general hay escasez de maestros de tiempo completo y con estabilidad en el empleo, y que por el contrario predominan los profesores por horas y con contratos temporales. También se dijo que los cuerpos académicos de algunas escuelas normales están integrados con una presencia significativa de docentes con plaza de educación básica que están comisionados como académicos de las escuelas normales. Todo esto, se dijo, dificulta la realización de una vida académica colegiada, el vínculo con los estudiantes normalistas y el desarrollo de la investigación y la difusión cultural. Como se puede observar, el campo referido a la gestión general del sistema y la gestión institucional de cada escuela está cargado de retos. El reto es múltiple y complejo. Comprende reforma del marco normativo, mejor planeación de la matrícula y de la oferta de programas académicos, una construcción de una nueva relación entre las autoridades educativas y las escuelas, el establecimiento de una mejor articulación entre normales y educación básica, normales y el resto de las instituciones de educación superior, la consolidación de las escuelas normales como instituciones de educación superior a partir del respeto de su especificidad y la construcción de una institucionalidad que les reconozca mayores márgenes de autonomía. Muchas gracias por su atención. A continuación tenemos la participación de la licenciada Rosa María Torres Hernández. Los planes y los programas de estudio es el tema que se abordó con mayor frecuencia en los foros regionales. Los planteamientos consideraron indispensable el análisis y revisión profunda del modelo de formación vigente a la luz de las reformas de la educación básica, el servicio profesional docente y del conocimiento acumulado de los cambios acelerados que se están sucediendo en México y el mundo. Esto significa tener en cuenta las nuevas tendencias de la organización del trabajo, los perfiles profesionales requeridos para la docencia en el país y aprovechar los avances del conocimiento pedagógico a nivel internacional. Así, las propuestas se orientan hacia la flexibilidad, la diferenciación, la equidad e interculturalidad, la interrelación teoría y práctica, la formación integral, el uso de los recursos didácticos y la construcción de una cultura digital. Flexibilidad. Existe la convicción de que las normales deben contar con un currículum flexible
y actualizado para formar docentes en las escuelas del siglo XXI, alejado de la concepción lineal y rígida de algunas propuestas de formación profesional. Un currículum donde se proporciona una formación científica, filosófica, pedagógica y didáctica con un diseño abierto, integral y flexible que incorpore modalidades presenciales y a distancia. Dentro de estas propuestas se sugiere consolidar los espacios de formación mediante la observación y el análisis de la práctica, así como la realización de prácticas intensivas. Es necesario contar con un programa permanente de tutorías donde el inicio de la formación, así como un sistema de créditos que valore los procesos formativos de los estudiantes dentro y fuera de las escuelas normales. Crear mayores espacios para las asignaturas optativas con la finalidad de atender los requerimientos de los contextos regionales y de cada una de las escuelas normales. Las propuestas se orientaron a que los estudiantes diseñen sus itinerarios de formación con el apoyo de programas de movilidad estudiantil y académica en otras instituciones formadoras de docentes nacionales e internacionales que se distingan por su calidad en la formación de profesionales de la educación. En cuanto a la diferenciación, se planteó en las ponencias considerar un currículum nacional común, pero que reconozca mejor la especificidad de la formación de docentes para cada nivel y modalidad educativa y que atienda a la diversidad regional. Esto se podrá conseguir con una creciente participación en el diseño de planes y programas de estudio por parte de las autoridades educativas locales y las comunidades académicas normalistas. Otro elemento que se destacó fue la interculturalidad y la equidad. Se hicieron planteamientos que subrayan la necesidad de adoptar un enfoque intercultural inclusivo que garantice el respeto, la tolerancia y la equidad en las propias escuelas normales. Los planes de estudio deben otorgar una formación común y diversificada en un marco de respeto que dé las mismas oportunidades para todos los estudiantes normalistas. Los trabajos sugieren una pedagogía que favorezca la atención a la diversidad y a la equidad. La formación debe preparar para atender y trabajar con aquellos grupos sociales históricamente marginados por la pobreza, la desigualdad y la exclusión cultural. Un elemento más fue la interrelación entre la teoría y la práctica. Parece haber consenso en que los planes y programas de estudio deben favorecer la adquisición de conocimientos básicos, teóricos y prácticos. Los participantes reconocen que uno de los grandes desafíos en la formación es la vinculación entre los saberes que se adquieren en la escuela normal y los problemas que enfrentan como docentes en las escuelas de educación básica. Para ello, es relevante la relación entre la teoría y la práctica como un eje articulador que permita recuperar las experiencias del trabajo en el aula para reflexionarlas a la luz de los referentes teóricos. Así, se propuso, entre otras cosas, lo siguiente. 1. Estancias en instituciones de educación básica con el respaldo del asesor de la normal y apoyo de un maestro tutor en las escuelas. 2. Prácticas en escuelas con distintas organizaciones, de cobertura completa y multigrado en contextos sociales y culturales diversos. 3. Fortalecer el trabajo en las escuelas anexas a las escuelas normales como espacios de experimentación, observación y análisis de la práctica docente para que y consolidarlas como centros de generación de conocimiento e innovación pedagógica. 4. Impulsar laboratorios para vivenciar y vincular teoría y práctica en algunas áreas de enseñanza de la educación básica, lectura, lenguaje oral y escrito, matemáticas y nuevas tecnologías. Esos fueron los puntos que señalaron algunas de las participaciones. A continuación tenemos la participación de la doctora María Concepción Barrón Tirado. En cuanto a la formación integral, se señaló sobre este tema, surgieron algunas propuestas en cuanto a la orientación por competencias que sea valorada a la luz de las tendencias internacionales y de las corrientes del pensamiento actual. Otras indican que un currículo orientado por competencias genéricas y profesionales tiene que ser reflexionado de manera que considere diferentes tipos de contenidos que son importantes para la formación de los futuros maestros. Se planteó la importancia de que la formación general para la profesión docente comprenda contenidos sociales y filosóficos,
Esto significa nutrir dicha formación desde la filosofía, la ética, la epistemología, la sociología y la historia. Además, se expresó la convicción de que la docencia es una profesión que demanda el dominio pedagógico y disciplinar, responde a un comportamiento ético y debe contribuir a los propósitos de la democracia. Los participantes resaltaron y ofrecieron propuestas relacionadas con 1. La formación en campos específicos. Según algunos de los planteamientos, es conveniente realizar talleres de lectura, matemáticas y ciencias, así como seminarios complementarios y actividades cocurriculares para los estudiantes. Además, dichos planteamientos tienden a incluir a la educación física, las lenguas extranjeras o bien conocimientos de frontera que aporten a la profesión docente como las neurociencias. 2. La incorporación de la enseñanza de lenguas indígenas, sobre todo en las escuelas normales situadas en zonas con población indígena. 3. Incorporación de la enseñanza del lenguaje de señas mexicano, el método de lectura braille y el cuidado de la voz mediante talleres o laboratorios en todas las escuelas normales. 4. Desarrollo de competencias emocionales como contenidos a transmitir para la atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se expresó el interés por incorporar en el currículum temas transversales, establecer sistemas de tutorías y revisar los momentos clave del proceso de incorporación y egreso de los estudiantes. En relación con los temas transversales, se sugirieron los siguientes: educación para la paz, educación ambiental, educación para la sexualidad, educación intercultural y educación para la igualdad de oportunidades. En cuanto a las tutorías, se propuso fortalecer la figura del tutor para mejorar la práctica docente de los estudiantes normalistas en las escuelas del nivel básico. Se sugirió revisar la pertinencia de los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes frente a las demandas de la educación básica. Se indicó la importancia de considerar los resultados de investigación sobre egresados para conocer los procesos de inserción al campo laboral, las dificultades a las que se enfrentan los docentes principiantes y la relevancia del proceso formativo en el desempeño profesional. Por último, varios ponentes expresaron la necesidad de adecuar los planes de estudio de las licenciaturas en educación secundaria, educación física y educación especial. Otro aspecto importante, otro rubro en el que organizamos toda la información fueron recursos y construcción de una cultura digital. Se propuso que los estudiantes normalistas conozcan los planes y programas de estudio de la educación básica y aprendan a usar diversos recursos didácticos, como los libros de texto y otros materiales educativos. También se propuso que desarrollen las capacidades para diseñar y apropiarse de una gama diversificada de recursos didácticos. En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación, TIC es una posición casi unánime la necesidad de aprender el uso didáctico y la comprensión pedagógica de las herramientas tecnológicas. Sin duda, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos académicos redefinirá el sentido y orientación de las prácticas educativas a través del e-learning, de la educación en línea, de la enseñanza y aprendizaje digitales, de la educación virtual, como un nuevo modo de aprendizaje complementario en el aula. Gracias. A continuación tenemos la participación de la licenciada Liliana Lira López. En el tema de formadores de docentes, un primer componente que se destacan en las intervenciones es la larga trayectoria de ciertos formadores de docentes en las escuelas normales con experiencia y conocimientos que acumulan un saber especializado en la enseñanza de la educación básica, mismo que es relevante considerar en el modelo educativo de formación inicial. Sin embargo, al mismo tiempo refieren la falta de actualización de los formadores de docentes para enfrentar los retos que demandan los nuevos docentes, tanto en temas básicos como en contemporáneos. Los participantes manifestaron que existe un sector significativo de formadores de docentes de recién ingreso que no cuentan con el perfil mínimo adecuado para lograr con calidad
los propósitos de la educación, los propósitos en la preparación de los profesores, aunado a otro sector con una sólida formación y experiencia académica. Esta problemática de preparación se profundiza por las condiciones laborales de estos formadores de docentes, pues la mayoría tienen tiempos parciales que contribuyen a la saturación y diversificación de trabajo académico, lo que se refleja principalmente en una docencia poco innovadora, rutinaria y burocratizada, un trabajo colegiado desarticulado de las prioridades de la formación docente y una escasa experimentación pedagógica, misma que en otros tiempos fue una de las fortalezas de las escuelas normales y que permitiría proponer soluciones novedosas a los problemas pedagógicos. En respuesta a esta problemática, las propuestas de los participantes se orientan a 1. Establecer una política integral de actualización y superación profesional de los docentes formadores, que considere la mejora de sus condiciones de trabajo y de la carrera docente, así como un sistema de recompensas materiales, económicas y simbólicas. Se requiere, dicen ellos, de una profunda reforma académica que impacte en la docencia de las escuelas normales. 2. Que los formadores de docentes realicen estudios de posgrado en instituciones reconocidas y certificadas, para lo cual es necesario un programa de becas y disminuir la carga de trabajo burocrático, la cual va en detrimento de la calidad educativa. 3. Favorecer los espacios de intercambio de experiencias y saberes con otras instituciones formadoras de docentes, así con otras instituciones también de educación superior, que retroalimenten y enriquezcan el trabajo de la formación de maestros. 4. Definir un programa de incorporación, promoción y permanencia transparente que contemple criterios académicos pertinentes para el desarrollo profesional de los formadores de docentes. 5. Incorporar al sistema de educación normal a maestros de otras instituciones de educación superior con la preparación académica adecuada, sensibles y conocedores de la formación docente en educación básica, a fin de superar la endogamia que prevalece en algunas escuelas normales. Como se observa, el desarrollo profesional de los formadores de docentes es uno de los aspectos fundamentales para que las escuelas normales se revitalicen como instituciones de educación superior y para que la formación de profesores de educación básica sea pertinente a las demandas actuales. Sobre el campo de la investigación en las escuelas normales, se señala en las participaciones que ha sido incipiente y con escaso o nulo financiamiento. Y cuando se han desarrollado, se debe a los esfuerzos y recursos personales de los propios maestros. Varios ponentes se refirieron a la imposibilidad de desarrollo de la investigación como función sustantiva de la educación normal, debido a las condiciones y a la dinámica institucional caracterizada por la saturación de actividades, la carencia de una política de investigación y una formación endeble para realizarla. La debilidad de la investigación se refleja en la poca vinculación e intercambios académicos con otras instituciones de educación superior, con otras instituciones formadoras de docentes, con centros de investigación educativa o centros de estudios de posgrado, nacionales y extranjeras. Todo ello ha impedido fortalecer la formación y la producción, tanto científica como académica. En este contexto, en las escuelas normales ha sido difícil crear cuerpos académicos contemplados en el Programa de Mejoramiento Profesional, el PROMEP, debido a que los formadores no cuentan con el perfil ni con un proyecto académico que articule la investigación a través de estas figuras colegiadas. Sobre el tema, algunos ponentes sugirieron revisar el PROMEP para adecuar sus criterios a las escuelas normales, sin descuidar los niveles de calidad académica
Otros sugirieron aumentar la proporción de tiempos completos. Otro aspecto abordado en los foros es la investigación en el aula y la intervención educativa. Al respecto, se menciona que la investigación para mejorar e innovar las prácticas docentes en la educación básica es un asunto pendiente. Se propone que la investigación en el aula se realice a través del acompañamiento de tutores y de redes de colaboración entre profesores. De esta manera, se contribuiría a mejorar la práctica docente. Sugirieron también compartir las investigaciones con otras instituciones para la mejora de la formación docente, recuperando las experiencias exitosas en varias entidades. De igual forma, se considera relevante la formación para la investigación de los docentes formadores en instituciones nacionales y extranjeras. También se propone integrar, mediante becas, a los alumnos normalistas en los procesos de la investigación educativa para posibilitar la experimentación e innovación pedagógica. La investigación del profesorado debe de estar encaminada a incrementar y profundizar el conocimiento especializado de la enseñanza, cambiante cada día. Ha de partir de la reflexión de la práctica docente en su complejidad para mejorarla e innovarla, lo que implica redefinir el sentido de la investigación en las escuelas normales. Gracias. A continuación interviene la maestra Catalina Olga Maya Alfaro. Sugerimos que el nuevo modelo educativo contemple una visión viable y pertinente con base en los siguientes ejes, principios y consideraciones. Con respecto a los ejes articuladores que el modelo debe considerar, destacamos los siguientes. 1. La recuperación histórica de la formación de maestros. Esta constituye la memoria e identidad que dota de sentido a las escuelas normales como instituciones idóneas en la preparación de profesores. La herencia de las normales es parte del patrimonio educativo y cultural de nuestro país. 2. La reivindicación de la imagen del maestro. Sabemos que se necesitan profundos replanteamientos en la preparación de los docentes y en el trabajo que realizan. Sin embargo, también reconocemos que su imagen y autoridad se ha desdibujado en diferentes escenarios, por lo que se requiere devolverle el lugar que le corresponde como uno de los actores esenciales en la construcción de nuestro país. 3. Propiciar mayores márgenes de autonomía y apoyos para que las comunidades normalistas fortalezcan su cultura académica como instituciones de educación superior. También sugerimos principios que ha de considerar el modelo educativo en las escuelas normales. Flexible en su estructura y organización institucional, así como en el desarrollo del currículum. Esto permitirá que las escuelas normales tengan capacidad de gestión y decisión acerca de su vida académica, acorde con las condiciones y necesidades de su contexto social y cultural. Integral. En tanto considera las escuelas normales como instituciones de educación superior que articulan la docencia, la investigación y la difusión en la formación de maestros, a través de la interrelación del saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Al mismo tiempo, la formación docente ha de mantener la integralidad de la educación básica en cuanto a sus propósitos, enfoques y contenidos, a la vez que ha de profundizar en la especificidad de los niveles y modalidades que la componen. En este sentido, las normales han de considerar la formación inicial y el desarrollo profesional como un proceso permanente de la vida docente, centrado en el aprendizaje. Las escuelas normales han de constituirse en espacios vitales y atmósferas propicias para el desarrollo personal, social y profesional de los estudiantes. Innovador, en tanto el modelo ha de enfrentar los retos del siglo XXI. Para ello,
se requiere promover la transformación de la práctica de los maestros en los espacios escolares, el trabajo colaborativo y el establecimiento de redes y comunidades de aprendizaje. Asimismo, promover una cultura digital que impulse nuevas formas de acceso al aprendizaje, la enseñanza, la indagación y la creatividad, con atención a la diversidad. Las aulas son expresiones concretas de la pluralidad cultural y de las necesidades educativas especiales, lo que hace complejo el trabajo docente. El modelo ha de priorizar un sentido de formación que atienda a la diversidad de contextos, condiciones y necesidades de aprendizaje. Todo ello requiere de una visión comprensiva e intercultural que promueva la equidad y la inclusión. La viabilidad del modelo educativo descansa en el buen funcionamiento de las estructuras institucionales de la formación docente, lo que significa que las autoridades educativas deben generar espacios para la reflexión, el debate y las propuestas. Por esta razón, también sugerimos algunas consideraciones para su realización. Es menester que el modelo se construya a partir de un debate abierto, plural y propositivo, que considere la participación de las escuelas normales como actores fundamentales del cambio educativo. De esta manera, las comunidades académicas de las normales se comprometerán con la transformación del sistema de formación de maestros. La realización de los foros ha sido solo el punto de partida. Recuperar las fortalezas de las 3 últimas reformas sobre la formación docente inicial y replantear sus aportaciones a la luz de las necesidades y condiciones actuales del país. De la reforma de 1984, recuperar el sentido de la formación humanística del docente. De la reforma de 1997, la formación en la práctica en condiciones reales de aprendizaje. De la reforma de 2012, los trayectos formativos como procesos continuos de aprendizaje. Así, las nuevas propuestas de formación deberá comprender un mejor equilibrio entre la formación en la práctica, los saberes pedagógicos, los contenidos de la enseñanza y la cultura general para las licenciaturas en educación secundaria, telesecundaria, especial y física, en donde no se ha implementado la reforma curricular, se propone realizar adecuaciones a los planes de estudio para actualizar contenidos, enfoques y bibliografía. Clarificar el lugar y el campo de acción de las escuelas normales en el entramado de las instituciones relacionadas con el desarrollo profesional de los maestros, a fin de establecer un sistema integral, dinámico y congruente con el servicio profesional docente. La consulta para la revisión del modelo de la educación normal ha cumplido una etapa. Las ponencias y relatorías derivadas de los foros regionales representan un material invaluable que, junto con la investigación educativa y los análisis y propuestas que se han planteado en otros foros, constituyen insumos esenciales para el diseño del nuevo modelo de educación normal. Muchas gracias. Muchas gracias a secretario de Educación Pública en nuestro país, licenciado Emilio Chaufet Chamor, por su participación, y agradecemos a todos los presentes que nos hayan acompañado en este importante evento, en este importante foro de consulta de la educación normal.